ahí aprovechamos de saludar, por lo que estoy viendo, se están uniendo estudiantes de la carrera de la UBO, a los que aprovecho de saludar. Muchas gracias, muchachos, por cumplir su promesa de asistir hoy día. Saludamos también a Loris, que nos acompaña, a Paola Bonfadini, que se incorpora también. Así es que se van entrando los participantes. ¿Qué dice Nelson? ¿Estamos? Bien. Sí. Antes de comenzar, a las y los asistentes, por favor, registren su nombre y correo en el chat. Y también en el mismo chat pueden hacer y formular las preguntas al expositor, ¿no? Y también a la comentarista. Bien. Muy buenos días a todas y a todos quienes participan en este 8º ciclo de conferencias en historia organizado por el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins. En esta ocasión contamos con la conferencia de Francisco Mamani Fuentes y los comentarios de Magdalena Pereira, a quienes agradecemos desde ya la gentileza de participar en este 8º ciclo. El título de la exposición es La carpintería de armar en el surandino, rupturas y adaptaciones técnicas en la construcción de iglesias durante los siglos XVI y XVII, a cargo, como se ha mencionado, de Francisco Mamani Fuentes, quien es profesor de Historia y Geografía y licenciado en Educación por la Universidad de Concepción, máster en Historia y Civilización Comparada por la Universidad de París y candidato a doctor en Historia del Arte por la Escuela Normal Superior y la Universidad de París y la Universidad de Granada. Investiga sobre la arquitectura y la historia de la construcción en el Virreinato del Perú, especializándose en la carpintería de lo blanco y en la agencia de los carpinteros en el surandino. Por su parte, comentará la exposición de Francisco la doctora Magdalena Pereira, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, actualmente directora del Centro de Estudios del Patrimonio y profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y fundadora y directora de la innovadora Fundación Altiplano. Es responsable de la investigación y publicaciones del Plan de Restauración y Conservación de los Templos de Arica, Parinacota. También ha sido co-investigadora en proyectos Fondes y sobre pintura mural entre los años 2012 y 2020, dirigidos por Fernando Guzmán, autora de numerosos libros sobre arte e historia andina, fue miembro del Directorio Nacional del Ministerio de la Cultura y las Artes y del Patrimonio, y actualmente desarrolla un importante trabajo de rescate y puesta en valor cultural junto a fabriqueros y mayordomos del norte de Chile, titulado Puesta en valor del archivo de la Ruta de las Misiones y El Chuce, un manto divino. Así que, sin más, dejamos a Francisco Mamanis a cargo de esta conferencia, y a continuación los comentarios de Magdalena Pereira. Muy buenos días. Voy a compartir la pantalla. Entonces, imagino que se está viendo ok. Perfecto. Ok. En primer lugar, agradecer la participación de estudiantes que han venido del centro de la Universidad Bernardo Higgins, y también a los investigadores que se han interesado en esta investigación. Y bueno, ante todo, dar las gracias a la Universidad Bernardo Higgins, a Magdalena, de acompañarme en esta exposición que es parte de un largo trabajo doctoral que ya está a punto de terminar,
y que específicamente trata sobre un tipo una parte de la construcción de las iglesias andinas que tiene que ver con las techumbres, que un aspecto que muy pocas veces podemos conocer específicamente, ya que en la mayoría de los casos han sido transformadas a través del tiempo y no sabemos muy bien em, de qué manera esta techumbre puede presentar elementos interesantes, una historia propia y que además se conjuga con la misma historia del edificio. Entonces, a partir de esta presentación, voy a tratar de ver cómo en estas techumbres se pueden ver elementos de ruptura y también de adaptaciones técnicas, ya que vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación que la carpintería de armar en el sur andino es una técnica híbrida. Híbrida tanto por su herencia ibérica, pero también por las tradiciones constructivas locales que hacen de la carpintería de armar en este territorio una forma particular de saberes, de visiones y sobre todo de utilización de materiales que están directamente relacionados con el espacio en el que están insertos estas iglesias. Entonces, comencemos. En primer lugar, una de las preguntas necesarias, yo creo que para muchos de los que están presentes y que aparece en el título, es el concepto de carpintería de armar. El concepto de carpintería de armar, por la primera palabra, indica directamente que tiene que ver con madera y el concepto de armar se refiere específicamente a las techumbres y a un concepto específico que se denomina la armadura. La armadura es la estructura que encontramos en la cubierta, en el techo de los edificios y que tiene por finalidad fundamental soportar la techumbre, las tejas, pero también tiene una función de poder afirmar los muros de la estructura. Entonces vemos que hay una relación entre lo que se conoce como la fábrica, el muro, con la estructura que está sobre ella. Entonces, este concepto de armadura, que a veces lo podemos encontrar como cubierta, como techumbre, techo, también ha sido conocido de manera coloquial como artesonado. Es importante decir que el término artesonado puede tener dos acepciones. Una es la que acabo de decir, que sería un sinónimo de armadura, pero también técnicamente la palabra artesonado hace referencia específicamente a un tipo de techo mayor, generalmente plano, que está compuesto por artesas, como las que podemos ver aquí, como en el caso de la antesacristía en la iglesia de Santo Domingo de Lima, o en San Francisco en Santiago, donde vemos específicamente estos cuadrados, estas artesas, estos cafetones que construyen la techumbre. Entonces, esto es interesante ya que nos permite de alguna forma situarnos y saber diferenciar los conceptos. A lo largo de esta presentación utilizaremos constantemente el término de armadura, por ser más preciso y además porque el término hace referencia directamente a este tipo de carpintería. Eh, un aspecto importante como para hacer como una cronología y también ir viendo cómo se fue desarrollando la carpintería de armar, hay que pensarlo desde partida de que el concepto de carpintería de armar se puede aplicar a cualquier tipo de cultura y que tiene que ver exclusivamente como con el saber hacer un techo, una armadura. Entonces, en la época, antes de la llegada de los españoles, los pueblos andinos tenían formas particulares de construir sus cubiertas. Por ejemplo, podemos ver algunos antecedentes de este tipo de techumbre. Lamentablemente, muchas de estas, bueno, la gran mayoría han desaparecido, ya que como son productos de origen natural, se han ido deteriorando con el paso del tiempo o han sufrido en algunos casos incendios o incluso la reutilización para otro tipo de edificaciones. Es importante señalar que
En el caso de las techumbres, y porque no las vemos por el hecho de que porque ya son se han perdido, no han sido muy tratadas por las investigaciones que se dedican a este tipo de construcciones. Y esto ha generado que la piedra haya tomado un lugar preponderante dentro de la visión que se tiene de la arquitectura andina. Evidentemente sabemos que la cantería incaica tiene una expertise particular que la hace única referente a otras que hay en el planeta. Pero eso no significa que dentro de este tipo de técnicas, las armaduras que estaban en estos edificios no tuvieran un desarrollo igual o similar o desplegaran unos saberes que hoy solamente podemos conocer en algunos casos de manera hipotética. Entonces, como antecedentes para poder ir conociendo de qué forma se cubrieron los edificios antes de la llegada de los españoles y bueno, y también después, que es algo que también iremos comentando, podemos ver que hay diferentes formas. Por ejemplo, las viviendas chipaya en Bolivia vemos que hay estructuras cónicas que cubren estructuras circulares. Y que utilizan materiales evidentemente del territorio para poder construirse. Pero también tenemos otro tipo de estructuras que son las que vamos a trabajar más en detalle, que tienen que ver con las estructuras a dos aguas, como podemos ver en esta vasija arquitectónica de la cultura moche, que nos permite poder visibilizar y poder comprender de alguna manera, en este caso, a través de una expresión artística, cómo podrían haber sido este tipo de edificaciones. También tenemos otros casos, que bueno, en este caso es un poco más particular, ya que vemos la Casa del Guardián en Machu Picchu y vemos al lado una representación que hicieron los investigadores Graciano Gasparini y la investigadora Mariolis en el año 1977. Es una de las primeras investigaciones en su famoso libro Arquitectura Inca, que nos muestra cómo son este tipo de armaduras. Como podemos ver, la mayoría de estas presentan amarres que estructuran la armadura y que permiten fijar sobre ella materiales vegetales que hacen que el agua pueda correr. Entonces aquí también vemos cómo se desarrolla este tipo de construcción a dos aguas. Y así, en muchos otros lugares del mismo Machu Picchu podemos ver cómo se fueron construyendo o cómo podrían haber sido estas cubiertas. También podemos ver un hecho interesante que se ve en el hastial, que es este muro que estamos mirando directamente enfrente, y vemos unas especies de protuberancias que están en la misma perspectiva de la pendiente. Estas son de piedra y son utilizadas para amarrar la cubierta, también con sogas de origen vegetal o animal que permiten fijar la estructura. Esto es un elemento típico de las construcciones que se encuentran en el surandino. Otro tipo ya de construcciones más elaboradas y que estaban en los medios, en el centro urbano son las canchas. Y como podemos ver, son aglomeraciones de espacios de casas que son a dos aguas y que presentan, como vimos en la Casa del Guardián, también estas protuberancias que en algunos casos son de madera, pero o también de piedra, como el que vemos acá, que permite nuevamente fijar la estructura. Entonces vemos que a nivel de la armadura y de la techumbre que presentan estas edificaciones, hay evidentemente un desarrollo de lo que podemos ver de las techumbres a dos aguas. Específicamente porque como son zonas altamente lluviosas, necesitan ese tipo de pendiente para que el agua pueda correr. Pero además existen otro tipo de edificaciones que son que lamentablemente no podemos conocer, ya que desaparecieron todas en el siglo XVI, y que son las calancas. Las calancas son edificaciones de gran tamaño, como podemos ver la diferencia de espacio entre las pequeñas casas que se encuentran en el lado derecho de la foto
y el espacio y la calanca inmediatamente al lado, que es inmensa. Las calancas, de acuerdo a investigaciones desde Gasparini y otros más que se han dedicado a trabajar las cubiertas hoy, presentan armaduras que son espectaculares dentro de la perspectiva de la ingeniería que está detrás de ellas. Utilizan una cantidad de maderas mucho más largas y sistemas de amarres que permiten poder cubrir esta gran estructura, lo que hace pensar evidentemente en la circulación de la madera, los lugares probablemente de donde venían, porque evidentemente se necesitaban troncos mucho más largos para poder montar esta estructura, o también sistemas de ensamble o de unión que permitan ir conectando cada uno de estos troncos. Entonces vemos que por un lado tenemos un sistema de las canchas que son pensadas como viviendas, pero también estructuras que son mucho más grandes y que hablan de un desarrollo de la técnica a un nivel que no necesariamente podemos pensar de lo que vemos a veces como restos arqueológicos, que serían los dos hastiales y la cubierta. Pero además es importante ver que además de los restos arqueológicos, tenemos otras fuentes que nos pueden contar sobre este tipo de estructuras. Uno de ellos es el famoso texto de Felipe Guamán Pomada Ayala, que es Nueva Crónica y Buen Gobierno. El libro, como muchos de ustedes saben, tiene una cantidad de ilustraciones que cuentan que cuentan la historia del mundo y también del virrein del Incario. En este caso, vemos dos imágenes que tienen elementos bastante interesantes. El primero, que se titula Palacios Reales, muestra diferentes tipos de cubierta que podemos haber observado anteriormente. Vemos estructuras en el fondo que podrían ser parecidas a las chipayas bolivianas. También vemos sistemas a dos aguas con unos aleros particulares. Se parecen un poco a las canchas y se ve en esta ilustración que hay una cobertura de origen vegetal, probablemente de paja ichu, que permite que pueda correr el agua. Entonces vemos que lo que dio Felipe Guamán Pomada Ayala para poder representar y hacer estas ilustraciones era algo que estaba dentro de la cotidianidad de esta persona que escribió este texto a finales del siglo XVII y finales del XVI, principios del XVII. Entonces vemos por un lado la presencia de técnicas de origen andino, locales, pero en la otra vemos otro tipo de estructura que también se relaciona con la historia que está contando. Vemos que es el nacimiento de Jesucristo en Belén y vemos un sistema que puede ser entendido como un sistema de par y nudillo, que lo explicaremos a continuación, pero o una tijera autoportante, pero en definitiva es un sistema de cobertura de tipo ibérico. Y esto lo vamos a ir viendo en detalle a continuación. Entonces vemos que en este texto, en esta imagen, vemos dos sistemas de techumbre que conviven en este periodo y que evidentemente se van a nutrir unas con otras, ya que la llegada de esta técnica no significa necesariamente la destrucción de la otra. Otro de los antecedentes a nivel escrito que tenemos de las techumbres o de las técnicas que se utilizaban para poder construirlas aparece en los comentarios reales de las Indias de Inca Garcilaso de la Vega, y dice textualmente que echaban suelta sobre las paredes toda la madera que servía de tijeras, que son estas estructuras que soportan, que ya también iremos viendo. Por lo alto de ella, en lugar de clavos, la ataban con fuertes sogas que hacen de una paja larga y suave que asemeja al esparto. Sobre esta misma madera echaban la que servía de costaneras y cabios, que son las costaneras y los cabios. Son estructuras que se ponen sobre la techumbre, que están entre la armadura, con las grandes vigas, y de manera horizontal los cabios se utilizan para unir esta estructura y sobre ella iría la paja.
atada a sí mismo una a otra y otra a otra. Sobre ella echaban la cobija de paja, en tanta cantidad que los edificios reales de que vamos hablando tenían de gruesa casa una brasa, si ya no tenían más. La misma cobija servía de cornisa a la pared para que no se mojase. Salía más de una vara afuera de la pared, o sea, tenía un alero para verter las aguas, y toda la paja que salía afuera de las paredes la cercenaba muy pareja. Esta técnica, como podemos ver, responde efectivamente a lo que ya habíamos visto sobre estas tradiciones constructivas andinas antes de la llegada de los españoles. Y vamos a ir viendo que después de la instalación de la dominación española, esta técnica continúa, pero va adquiriendo nuevas características por su relación con las técnicas constructivas ibéricas. Un ejemplo de la palabra que vimos anteriormente, que era tijera, que es un tipo de estructura que en este caso está construida con madera de cardón, que es un cactus que podemos encontrar en la zona del sur andino. Como podemos ver en la imagen, se notan las entradas de las características de esta madera, y podemos ver que en la estructura que hace una V invertida, en la parte de arriba, las dos vigas se cruzan y hacen como una especie de tijera. O sea, en la parte superior de esta hay un amarre y se cruzan las dos vigas, y sobre ella va otra a lo largo que hace de hilera y que hace de la cumbrera de la estructura. Por un lado, esta técnica nos va a demostrar que por un lado hay una tijera sobre ella, pero también tiene un elemento fundamental que está ubicado abajo, que es el nudillo. Y esa técnica es algo propio de las tradiciones ibéricas, que va a mezclar entonces, por un lado, esta tradición de la tijera, de este cruce de los dos pares, de estas dos vigas que hacen la U invertida, y abajo este nudillo que va a servir fundamentalmente como soportal de la estructura, de la armadura, para que no se abra. Y aquí vemos que está completamente amarrada, que es algo que también responde a las técnicas constructivas de origen andino. A diferencia de las tijeras que podemos encontrar en el mundo andino, por ejemplo, aquí vemos en Susque, en Jujuy, unas tijeras que están aquí, todavía no están puestas sobre la estructura, y aquí podemos ver efectivamente cómo en la parte superior se generan o se unen unas con otras, haciendo esta como A, o esta A, pero que además tiene este nudillo y están amarradas. En la otra imagen vemos efectivamente otro tipo de tijeras, porque en el mundo ibérico y en Europa también se desarrollaron las tijeras, solo que aparecieron después, aparecieron tardíamente dentro del desarrollo de la técnica de las cubiertas y de las armaduras. Eso inclusive se podría datar, es aproximadamente en el siglo XVI, donde podemos ir encontrando cada vez más mayores tijeras, las tijeras europeas que podemos llamar. Estas estructuras se caracterizan por tener son constituidas como este triángulo, o sea, esta V que se forma arriba, esta como X que sostiene la cumbrera, pero además forma un triángulo entero. Y cada una de estas tijeras europeas se ubican dentro de la estructura y son las que tienen la función principal de sostener la techumbre. A diferencia de las que podemos encontrar en el mundo andino, que han incorporado ya el nudillo, como vemos acá en el caso de Susques, estas no tienen nudillo. Y se les conoce en el caso ibérico o en el caso europeo como las tijeras autoportantes, ya que una entera es la que tiene la función estructural de soportar la techumbre, a diferencia de las otras que trabajan de manera solidaria. Hemos ido hablando a través de la presentación bastantes aspectos sobre la carpintería de Almar ibérica, pero es importante para poder entender bien los conceptos, saber cómo la carpintería ibérica, la que llegó en el siglo XVI, tiene ciertas características que también hablan de una evolución histórica propia a este territorio.
En primer lugar, ya hacia el siglo XIII, encontramos un tipo de armadura que se conoce como la armadura biparilera, que es bastante simple, a dos aguas, y que tiene en la cumbre una hilera, y sobre ella reposan lo que se conoce como los pares, y que sobre ella se estructura la techumbre. Son generalmente utilizadas para estancias más pequeñas, ya que no necesitan, no necesitan cubrir grandes luces, como se dice técnicamente. Con el paso del tiempo y la necesidad de poder cubrir estancias más grandes, aparece un sistema innovador dentro de la técnica ibérica que se conoce como la armadura de par y nudillo. El par, como hemos dicho, es la viga que está en pendiente, y el nudillo es el que está a 3/4, que es esta pequeña viga horizontal que une los dos pares y que sirve también como elemento que estructura la armadura, le da firmeza para evitar que ésta se abra, y además se le incorpora a lo largo, podemos ver estas vigas que se les conocen como los tirantes, que tienen la letra C en la imagen, y que también sirven para evitar la tracción de la armadura, y esta estructura se fija en la fábrica, en el muro. Este modelo es el modelo básico de lo que podemos llamar la tradición ibérica de la construcción de armaduras. Pero con el paso del tiempo empezó a necesitarse, empezaron a cubrirse nuevos tipos de estancias, por ejemplo, a 4 aguas. Y cuando aparece este tipo de estructura, en la esquina, en las aristas de esta estructura, como la que vemos en el caso de la armadura de lima bordón, se fija una lima, que es esta viga en la arista, que permite conectar los pares y que hace que esta estructura a 4 aguas pueda estar unida. Pero con el paso del tiempo, este tipo de armaduras tenían la particularidad que eran construidas y armadas in situ, o sea, se tenían que subir con escaleras, tenían que levantar las maderas con polea, entonces implicaba mucho más tiempo y sobre todo riesgo para los artesanos, para los carpinteros que se dedicaban a construir. Entonces, aproximadamente, esto es algo que está un poco en debate, pero hacia el siglo XIV empiezan a aparecer estructuras como la que vemos a la mano derecha, que son las armaduras de limas moamares. Estas armaduras tienen una particularidad, como vemos en la bordón, que es solamente una viga. En las limas moamares hay 2 vigas, que tienen una función particular, que hacen que cada uno de los paños, eso que son los paños, son cada uno de las estructuras que componen esta armadura a 4 aguas, se pueden hacer de forma independiente en el taller. Entonces después se pueden traer a la obra y con polea se pueden levantar y se arman en el mismo lugar. O sea, no es necesario que la estructura se vaya haciendo en alto, sino que ella misma se hace en el taller y se puede traer y construir. Esto también va a favorecer mucho al desarrollo de la decoración que va a tener este tipo de armaduras, que en el caso ibérico presentan un elemento fundamental que es conocida como la lacería. Entonces, en este punto, al llegar a las armaduras de par y nudillo, o en este caso particular también de armaduras de limas moamares, podemos encontrar otro aspecto fundamental en la carpintería de armar ibérica, que es el sistema de ensamblaje de las piezas. A diferencia del mundo andino, que unía las piezas con amarres, en el caso del mundo ibérico, a diferencia incluso de otras carpinterías europeas, tiene un sistema único de conexión de las piezas. Como podemos ver, el par, que esta viga que va en la misma línea de la perspectiva, tiene unos cortes particulares que permiten unir la estructura mediante compresión. Eso es un elemento fundamental para entender la carpintería de armar. O sea, la compresión ibérica, la compresión de la estructura, es el elemento que define este tipo de armaduras y
y que va a estar presente en el mundo andino después de la llegada de los españoles, mezclada también con la otra técnica de amarre. El nudillo, como vemos, también tiene un sistema, un corte particular que permite encajar el par en lo que se llama la garganta del par. Entonces vemos que realmente hay un sistema que permite ensamblar y que evita realmente la existencia de clavos, efectivamente. Eso sí, en algunos lugares de la estructura, sí, sobre todo en la parte de la base, que conecta la armadura con el muro, sí ya podemos encontrar algunos tipos de clavos, o a veces cuando estas vigas no sé si estaban muy débiles o habían errores, se podía poner algún tipo de clavo, pero no era lo usual y no era tampoco la idea. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, la decoración es un aspecto fundamental también de la carpintería de armar ibérica. Y en este caso vemos dos ejemplos magníficos sobre el alto nivel que desarrolló esta técnica en la península ibérica. Y esto tiene que ver directamente con el lazo. Y el lazo, el lazo se define como un entramado geométrico que nace a partir de una estrella. En el caso que vemos, el caso que vemos de la iglesia de San Juan Bautista de Narros del Castillo, vemos que las estrellas están en la parte horizontal de la armadura, en lo que se conoce como el almisate. Pero en el caso de al lado, que es la cúpula del Palacio de Don Pedro, los Reales Alcázares de Sevilla, vemos otro tipo de armadura que no es la que mostré anteriormente, ya que las armaduras de par y nudillo no tienen forma cupular, pero vemos que el desarrollo técnico de la carpintería de armar ibérica fue tal que fueron capaces de estructurar a partir de gajos de madera una estructura como la que vemos acá, compuesta enteramente de lazos y que en el caso del mundo andino fue replicada en la ciudad de Lima, en la iglesia en una de las escaleras del monasterio de San Francisco. Entonces también vemos de que esta técnica también estuvo presente o se llegó a tal nivel de expertise en América. Entonces, habiendo por un lado, haciendo este recorrido desde las características y de esta arqueología de la carpintería de armar andina antes de la llegada de los españoles y el desarrollo de la carpintería ibérica, podemos acercarnos y directamente ir al caso del surandino. Es importante tomar en cuenta que para poder entender esta carpintería, estamos dentro de un contexto de dominación, de establecimiento del poder español en los Andes y sobre todo un sistema que se caracteriza por la construcción, por el establecimiento de ciudades y estas ciudades construidas por casas y sobre todo por iglesias, ya que la evangelización es uno de los elementos fundantes de esta dominación. Entonces, a partir de este contexto, podemos pensar en una primera época que sería una época formativa de establecimiento que podemos llamar como colonial temprano, que no ocupa toda la parte del siglo, no toda el siglo XVI, pero sí, dependiendo del lugar, podemos ver desarrollos paralelos que hablan de cómo la carpintería de armar va respondiendo a las necesidades y a la urgencia constructiva que implicaba este proceso de dominación y de evangelización de las comunidades indígenas. En el caso particular que vamos a trabajar hoy de la carpintería del surandino, vamos a especificarnos no en las grandes ciudades, sino que vamos a trabajar en pequeñas localidades que fueron conocidas como las iglesias de doctrina, la iglesia de los pueblos de indios. Entonces, a partir de ese criterio, como de esa contextualización de la carpintería del mar en ese tipo de construcciones, podemos ir viendo diferentes casos donde la carpintería va a ir demostrando esta hibridación de técnicas. Pero hay que pensar que la carpintería de armar, además de su función estructural, también tiene una función simbólica y que va a ser algo que nos va a servir específicamente para comprender los espacios de una iglesia.
En este caso, para poder ejemplificar lo que estoy diciendo, en el caso de la iglesia de San Pedro de Andahuaylillas, en la, en la región de Cusco, podemos ver aquí su planta y vemos que dentro de la estructura de la iglesia hay diferentes partes. Sabemos que afuera de la iglesia hay un gran atrio, que era el espacio donde se evangelizaba, y a cada etapa dentro de la iglesia, y cada lugar de la iglesia tenía una función. Al entrar estaba el baptisterio y después estaba la nave central, donde habían diferentes lugares. Una primera etapa para los catecúmenos, para los que recién se estaban formando. Mucho más adelante estarían la élite de la ciudad, los indígenas más importantes, alguno que otro español probablemente andaría, se podría sentar en este lugar. Pero y adelante está el presbiterio, lugar dedicado específicamente para teatralizar el misterio de la Eucaristía. Entonces sabemos efectivamente que dentro de una iglesia, cada una de estas etapas tiene una correspondencia con un lenguaje visual alrededor. En el caso de la iglesia de Andahuaylillas y en muchas otras del surandino, estas están pintadas. Y dentro de esta pintura, y estas investigaciones las ha podido llevar a cabo la investigadora Magdalena Pereira, que nos está acompañando, vemos cómo este lenguaje visual va a estar en directa relación con este desarrollo de la iglesia y de este caminar hacia el presbiterio. El presbiterio también tiene algo fundamental. El presbiterio tiene un retablo donde está todo se desarrolla el misterio de la Eucaristía. Pero no solo podemos explicar este caminar a través de la pintura o a través del retablo, sino que mirando al techo también podemos, si miramos a la armadura, también podemos entender este lenguaje, sino que está, en este caso, de manera estructural. Y de manera también estructural que se va a corresponder con la decoración mural de la estructura. Entonces vemos en la mayoría de los casos de las iglesias de pueblos de indios del sur andino, dos espacios diferenciados mayormente. Uno que es la nave central, generalmente la nave única de la estructura, que va a presentar una armadura de par y nudillo simple, y que muchas veces puede estar pintada, otras veces no, pero cuando hay pintura, generalmente se va a relacionar con la pintura mural que está alrededor. Esta pintura mural generalmente puede tener un programa iconográfico que puede ser muy diverso, pero en algunos casos puede también representar textiles, y estos textiles continúan hacia el techo y completan totalmente la estructura. Estas investigaciones sobre los textiles y el mural se han podido comprobar a través de los estudios de Ananda Cohen, por ejemplo, que han visto en las iglesias de esta zona cómo esta pintura mural a partir del tiempo del obispo Mollinedo se relacionaba con la decoración necesaria, el decoro que tenía que tener la estructura, pero no solamente mural, sino que también de la techumbre. Y al final, en el presbiterio, a veces un poco más alto y separado por un arco toral, encontramos otra estructura, que sería una estructura también de par y nudillo, pero muchas veces ochavada, que significa ochavada, que tiene 8 partes, que está dividida en 8 estructuras, como un octágono. Esta estructura tenía, por lo tanto, una resolución visual mucho más imponente y que evidentemente distinguía el lugar y le daba una dignidad necesaria a este lugar único de la iglesia, y que para cualquier persona que lo viera entendía que sí, era un lugar donde ocurrían cosas particulares dentro de la fe. Entonces, dentro de esta estructura simbólica, estructural que podemos encontrar en las iglesias y que se conecta también con la pintura mural, vamos a ir viendo cómo en ciertas iglesias esto se resolvió, o cómo esto se pudo haber, o cómo se decoraron, o cómo se construyeron estas estructuras, sobre todo las del presbiterio. En el caso de San Pedro de Andahuaylillas, que es el caso que hemos venido viendo como ejemplo en la planta y en este corte longitudinal, vemos que la armadura del presbiterio tiene algo particular.
Históricamente la historiografía había entendido esta armadura como una estructura única y que respondía directamente a la tradición ibérica. Pero las últimas investigaciones, y sobre todo a partir de la restauración que se hizo de la iglesia de Andahuaylilla a finales de la década del 2000 y principios del 2010, nos han presentado que en realidad esta estructura no era lo que parece. Y que gracias también a esta investigación que ha tenido varias salidas, entre ellas el trabajo de fin de máster de Diana Castillo Cerf, podemos ver que en esta estructura hay dos armaduras. Una que es una armadura de carácter portante, de par y nudillo, amarrada entre todas sus partes, y una segunda estructura que está hecha de materiales locales, como por ejemplo está hecha de barro, y sobre esta estructura y en esta estructura de barro además hay mezcla con paja ichu, hay también vigas de aliso, que son los que ustedes ven que hacen esta figura hacen los pares, hacen como de vigas dentro de esta segunda armadura, pero en el fondo vemos que esta segunda es una artesa literal, pero que no tiene una función estructural, sino que solamente decorativa. En el fondo, esta estructura quiere decirnos, o las personas que las construyeron, que no importa realmente saber o no la técnica, sino que lo que interesa es que parezca que sabemos, que conocemos la técnica. Y eso es algo fundamental para entender cómo se comprende la técnica y cómo ésta va teniendo un carácter híbrido, especialmente a la hora de solucionar y la manera de resolver este problema, que es efectivamente cómo decoramos el presbiterio de una iglesia. Entonces, además de esto, las investigaciones que nacen de esta restauración descubren que esta estructura de barro, que esta artesa, estaba también mezclada con aguacoyay, que es esta preparación de pulpa de cactus que hace que al secarse la estructura, esta no se quiebre producto inmediatamente, producto del secado, sino que sea un proceso lento y manteniéndose a través del tiempo, algo que realmente ha sido probado porque a pesar de la restauración la estructura sigue en buenas condiciones, este barro que constituye la artesa. Entonces vemos efectivamente cómo en el caso de Andahuaylilla aparece esta técnica mixta que parece ser ibérica, pero en el fondo tiene mucho más de local que de foránea. En el caso de la iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata, encontramos también algo similar. En este caso, la cubierta está hecha también de un sistema de pared nudillo, pero tiene unas cañas curcur que cubren la estructura, que en este caso estaría oculta, y sobre ella hay un encalado que permite poner sobre ella el programa iconográfico que ustedes están viendo y que gracias al deterioro de la estructura, lamentablemente podemos ver en la esquina, bueno, en la esquina superior izquierda, es el estado de la caña curcur y cómo se constituye este forrado de la armadura. Siendo en este caso otro ejemplo de cómo este sistema de par y nudillo empieza se convierte en una técnica híbrida. No hay que olvidar que en el caso de la iglesia de San Francisco de Asís de Marcapata también está toda la tradición de cubrir de poner la paja ichu sobre la techumbre, que es una tradición del pueblo de Marcapata. En el caso de la iglesia de San Juan de San Juan de Letrán de Juli, también vemos un caso particular. Dentro de la imagen que vemos a la izquierda, vemos la techumbre de pared nudillo, en este caso cubierta por un textil hecho de piel curtida de vicuña y de tejidos. Actualmente solo queda con este tipo de cubierta solo una capilla de la iglesia. Y podemos ver que hay una especie de un tejido que simula, en primer lugar, como si estuviésemos viendo un cielo estrellado, pero también hace esta ordenación geométrica de la estructura, intentando de alguna forma simular lo que podría ser este entramado geométrico característico de una armadura ibérica.
En el caso de la foto en blanco y negro, podemos ver un elemento fundamental. Es una foto muy antigua de principios del siglo XX, y vemos que la techumbre de la nave central está en la parte superior. O sea, en el fondo la foto estaba dedicada a fotografiar a las personas que están ahí, y a las pinturas impresionantes que tiene la iglesia. Pero el ojo de alguien que se dedica a estudiar la carpintería y los techos vio en la techumbre el elemento fundamental, y vemos que la techumbre estaba cubierta con textiles similares a los que encontramos en la nave. Entonces vemos que la iglesia estaba completamente forrada en tela, demostrando nuevamente esta forma de vestir la iglesia, que también es una tradición de origen andino, que es vestir las edificaciones. A continuación tenemos la iglesia de Santiago Apóstol de Curahuara de Caranga, y para iniciar este caso, tengo que agradecer a la gentileza de Carlos Rualanda, que me facilitó estas fotos, y que por lo que veo está también presente está con nosotros, de que esta iglesia, conocidísima por las pinturas que componen la estructura de los muros y también de la cubierta, no ha sido estudiada, o generalmente las cubiertas no son el objeto de investigación de los historiadores del arte, de la arquitectura, sobre todo cuando tienen que ver porque no se ven precisamente. Pero estas fotos tienen un valor impresionante y fundamental para entender la técnica y para ver esta forma de hibridación. En primer lugar, vemos los sistemas de amarre, vemos el tipo de vigas que está constituida la cubierta, que son, vamos a llamarlas toscas, ya que no están escuadradas, no están cortadas. No necesitan tampoco estarlo, ya que simplemente con la función de estar amarradas, constituyen una estructura ideal para una iglesia, pero muestran además un nudillo, que también sería un préstamo de la carpintería ibérica. Entonces nuevamente vemos cómo el sistema de nudos, el nudillo que compone una estructura de par y nudillo, se funden en una misma técnica, y que además está cubierta por paja ichu, y por un encañado, que sobre ella está la techumbre y las tejas. Entonces nuevamente vemos cómo estas técnicas se funden y tienen un carácter híbrido. Y para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, y en este sentido conectarme específicamente con el gran trabajo que ha hecho Magdalena y la Fundación Altiplano, que tiene que ver con las iglesias de nuestro país, de Chile, y que están ubicadas en Arica y Parinacota. Y aquí vemos nuevamente este tipo de técnicas. Yo creo que Magdalena puede reconocer estas fotografías, ya que muchas de ellas son parte de las publicaciones de la Fundación, y que yo he prestada, y que muestran esta fusión de técnicas nuevamente. Aquí vemos un sistema de tijera, un sistema de parinudillo, perdón, con estas tijeras arriba que justamente se ven lo que habíamos dicho, que la cumbrera está soportada sobre esta B, que es una tijera que se conoce como tijera. También por unas maderas no tan trabajadas, pero que cumplen la finalidad, que es lo que nos interesa. Y en la foto de la derecha vemos el sistema de amarre, que evidentemente en este caso son de origen animal. Y para finalizar, dentro de esta política que la Fundación Altiplano ha hecho, y que ha sido un éxito, sobre todo para la revalorización de las iglesias y el rescate de estas estructuras, podemos ver el caso de la iglesia de San Antonio de Padua, que con el objeto de la foto evidentemente era el retablo y el sacerdote, pero bueno, el ojo investigador aquí hay que mirar el techo. Y nuevamente el techo, en este pequeño techo que podemos ver, encontramos estos elementos técnicos que muestran esta simplicidad, pero que simbolizan esta técnica mixta. Vemos un sistema originalmente de tijera en la que hay un nudillo, y eso constituye nuevamente el carácter híbrido de la técnica y del aprendizaje de las comunidades locales a través de los siglos de relación y de construcción de edificaciones.
Y en el caso de la iglesia de San Francisco de Asís de Socoroma, vemos que dentro de la política de la fundación está evidentemente construir según la tradición constructiva de las localidades. Y evidentemente esto se ha respetado completamente, pudiendo salvar esta cubierta de acuerdo a la tradición local. Entonces, con esto agradezco su atención y si tienen más información, porque evidentemente este tipo de investigaciones no se pueden hacer solos, sino que se necesita el trabajo colaborativo de investigadores, de personas de las mismas localidades que han visto esta iglesia o que conocen estas techumbres, pueden escribirme o revisar mis redes sociales donde constantemente estoy mostrando este tipo de información y así poderla difundir. Muchas gracias. Bien, un gusto en saludarlas. Realmente fascinante, Francisco, todo lo que has descrito. Agradecerle a la Universidad Bernardo Higgins por esta instancia, por la invitación, a ti, Francisco, por la invitación, a Germán, Nelson, Soledad. Saludar a Carlos Rúa, qué gusto que nos estés viendo, porque realmente Carlos ha alimentado de información a muchos investigadores. Carlos es el que está en las techumbres, el que está detrás de las puertas, de todo lo que no se ve, de las restauraciones y reconstrucciones, así que siempre muy generoso. Y bien, bueno, primero que todo, felicitar tu audacia de trabajar siglo XVI y XVII. La verdad que, claro, no es fácil encontrar justamente ejemplos fidedignos de esa época, ¿no? De esa data, encontrar la documentación relativa, a veces hay documentación más exhaustiva, otras no, encontrar los carpinteros, quienes están detrás también, ¿no? Sé que esa es una gran labor y importante que lo hagas, ¿no? Que te enfrentes a eso con valentía. También felicitar el detalle, ¿no es cierto? Yo sé que tú mismo te metiste en talleres de carpintería para desglosar lo que es esta carpintería de armar, lo que es justamente el perinudillo, lo que son las experiencias ibéricas, y trasladar justamente y tratar de diferenciar o ver esa hibridez con respecto a nuestros templos del sur andino. Uno de los aspectos más relevantes probablemente justamente es que el surandino, esta zona alta del gran desierto del Pacífico, en donde la escasez de materialidades da pie a la gran creatividad, que el hombre andino destaca por esa creatividad, es que la madera es lo que menos hay, ¿no? O sea, hablando del altiplano, probablemente en precordillera, sur peruano, sí había más variedad de madera, pero cuando tú mencionabas justamente el tipo de madera, que es muy importante y relevante, señalabas, bueno, el cardón, ¿no? Que normalmente se puede ver que se ha ido reemplazando a través de los siglos, el aliso, que era muy común, en la zona andina de Arica y Parinacota encontramos el lucmo también, ¿no? El lúcumo, que había bastante cantidad de esos árboles hubo en el sur peruano, y cómo este tipo de madera se utiliza para estas techumbres. Muy interesante entonces el perinudillo, sobre todo la precisión que haces del origen, y en los diccionarios de arte y arquitectura, como ejemplo, uno se encuentra una cantidad de errores enormes al describir, ¿no es cierto?, el perinudillo, y sobre todo al atribuir el origen. El gran José de Mesa, por ejemplo, recuerda en su diccionario de la década de los 80, comentaba el perinudillo como influencia árabe en la arquitectura andina. Muchos se indignaban de cómo se puede hablar de influencia árabe, tenemos que hablar del mudéjar, de la arquitectura islámica, o sea, ese tipo de precisiones, también esa hibridez que ya viene desde la península ibérica, ¿no? Que es importante también reconocer que llega esa hibridez hacia la zona andina. La vemos, por ejemplo, en los torres campanarios exentas, ¿no? En esos antiguos minaretes que luego se reemplazan por torres campanarios, y justamente en estas cúpulas, ¿no es cierto?, que se puede ver en mismos campanarios o en otros templos. Tus ejemplos, ¿no es cierto?, como Andahuaylillas o Marcapata, que es fascinante, esta tradición del repajar que existe aún, o Curahuara de Caranga, cuando señala justamente esa ilusión que se genera donde se ponen sobre todo textiles, el tumbadillo que le llamamos, ¿no? Que de hecho uno puede ver en capillas más sencillas, aún en Timalchaca, ¿no? Por ejemplo, estos tumbadillos o textiles, ¿no?, que cubren el interior para disimular ciertos aspectos que a veces no son muy estéticos o bellos, que todavía son de continuación o continuidad de esta arquitectura del siglo XVI o XVII. Recordamos que el virrey Toledo, con sus ordenanzas del año 1571,
hace este gran impulso constructivo, ¿no es cierto?, de estas reducciones indígenas, se construyen los templos, las viviendas, y es ahí cuando recuerdo, ya que mencionaste a Graciano Gasparini, su indignación, en el cual él quería demostrar que justamente el estilo cusqueño, ¿no?, de donde el par llega a la cumbrera del muro, era el que se había mantenido justamente en los primeros siglos XVI y XVII. Recuerdo que escribió una gran carta y estaba como bastante indignado que se reconociera esa tradición cusqueña, que obviamente tiene sus variantes, sus variables, no hay que forzar tampoco, ¿no?, esas continuidades a veces tan extremas, de donde sabemos que sí hay adaptaciones híbridas. Cuando tú señalas estos ejemplos, el trabajo de Diana Andahuaylillas es fundamental, ¿no es cierto? Ella misma logró meterse más bien en el interior de las techumbres. Es una tarea muy loable, muy difícil, el que puedas armar tus planimetrías, ¿no?, que te has hecho, por un lado, de la arqueología, para ver esas últimas construcciones o las que van quedando demostrativas, ¿no es cierto?, de esta arquitectura indígena, junto con la arquitectura, ¿no?, y los arquitectos cómo interpretan también estos sistemas constructivos. Entonces, como historiador del arte, ¿no?, tener estas dos fuentes allí, estas disciplinas dentro de sus análisis y lograr dar este sentido, como tú hablas con los murales, ese sentido estético de vincular techumbres y murales, me parece súper interesante, porque sobre todo la pintura mural es otro recurso barato, ¿no?, otro recurso que cuando no tienes la posibilidad de tener grandes lienzos de óleo y grandes artistas o qué sé yo, la pintura mural es ese recurso decorativo. Y en recursos decorativos de este estilo es cuando encontramos justamente casetones, pinjantes, marcos de madera representados en las pinturas. Estoy pensando en Pachama, por ejemplo, que aunque es el último tercio del siglo XVIII, se siguen representando ese tipo de arquitectura de influencia mudéjar, se podría decir, ¿no es cierto? Y incluso cuando tú mostrabas el caso de Arica y Parinacota, llama la atención en los pares y nudillos que se han ido rescatando. Recordemos que esas techumbres se reemplazaron por el zinc alum o la calamina, ¿no? Muchas veces quedó la estructura de base, otras se tuvo que recuperar. Está el amarre de cuero o tiento, ¿no? Entonces, también aparecen los términos locales, ¿no es cierto?, que te recomiendo también ir profundizando en aquello, ¿no?, en cuáles son los nombres locales de origen quechua, aymara, mixtos, ¿no?, qué le dan nombre a estas tecnologías. Como también las tradiciones asociadas a esto. Recuerdo en un documento del Cabildo de la Paz del siglo XVI, en donde se insta a que cuando se vaya a recoger o cortar madera, se haga cuando haya luna menguante, y en tales sectores y tal. Y esa tradición, que por supuesto muchas veces tienen hasta de injerencia medieval, ¿no es cierto?, en su origen, otras se adaptan a la situación local. Sin duda, más allá de la parte técnica que tú estás ahí escudriñando y desglosando y haciendo estas comparaciones, ese oficio, ¿no es cierto?, todo esto que está relacionado es muy rico, muy interesante, como también, recuerdo en Socoroma, ya que lo mostraste, la utilización de monedas, ¿no? Se utilizan monedas para justamente, cuando ya en el siglo XIX había que utilizar algunos clavos, se utilizan monedas de la República Peruana para clavar en las techumbres, o a modo de ofrendas en las techumbres también. Así como los cimientos se hacen ofrendas, en las techumbres también se hacen ofrendas. Incluso en Socoroma, en la zona del altar, había unas pequeñas, podríamos decir, hillas de barro de ciertos camélidos, ¿no? Entonces, todo lo que es justamente el inmaterial asociado a la tradición, el oficio, más allá de los carpinteros que puedan identificarse o no, una escuela o tradición, sin duda es un universo enorme el cual se puede, a partir de justamente las techumbres, algo que ha sido tan poco investigado y tocado con cariño y con atención, a lo cual se puede llegar. Obviamente que tu tesis doctoral, concéntrate en ello, sigue lo que estás, pero de repente mirándose también a estos otros elementos. Con esto, para no extenderme más, felicitarte, Francisco. Yo creo que ahí se abren muchos diálogos e interesantes también comentarios interdisciplinarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. No sé si tengo que comentar exactamente lo que dice Magdalena o vamos a la parte de las preguntas. Bueno, veamos algunas preguntas más las que ha formulado Magdalena, de las que también hemos tomado nota, ¿no? Hay una consulta que ha sido un poco respondida también
por Magdalena, que respecto de los tipos de maderas con las que eran construidas estas estructuras, ¿no? Una pregunta. Y a partir de la exposición de Magdalena, hay una serie de cuestiones que surgen, ¿no? Que probablemente en el estado actual de la investigación no van a ser respondidas porque no corresponden, digamos, básicamente al objetivo de tu investigación, pero que son problemas que ha planteado, que son interesantes. Una de ellas, y entiendo que tú estás en un momento interesado en proseguir esta investigación, respecto de quiénes fueron los que construyeron estos recintos, ¿no? Eh, ¿Se formó algún gremio eh, con su estructura, ¿no? de formación de la época? ¿Se recurrió a especialistas indígenas? Tú has demostrado en la exposición de que hay un uso de estas prácticas, de técnicas que son de origen andina y otras que son de origen ibérica, ¿no? Eh, y el último gran detalle, ¿no? Tal vez es como un problema largo de investigación, ¿no? La vinculación al interior de estas construcciones, ¿no? Su relación con las prácticas rituales que se observan hoy en las comunidades andinas respecto de la construcción, ¿no? Tal vez esta última pregunta se escapan a tu problema de investigación, pero no obstante son interesantes, ¿no? Lo mismo que las medidas locales que se toman en la regulación de estas actividades y sobre todo en la explotación de la madera, ¿m? Bueno, etcétera. Bueno, yo creo que las dos preguntas están relacionadas, efectivamente. Eh, Sobre todo que una tiene que ver como con el pasado presente y una con el presente mismo, que tiene que ver como con esta vinculación con la actualidad, con las comunidades. Yo en ese sentido no he podido indagar mucho más, pero tomando en cuenta las tradiciones que tienen que ver como con eh, la construcción de la techumbre o en Macapata, no hay duda de que hay realmente una práctica que conecta a toda la comunidad a la hora de construir la techumbre. Y no solo la techumbre, sino que toda la iglesia. Eh, y tomando en cuenta eso, que en este sentido de la comunidad detrás de la estructura es cuando realmente nos podemos acercar a estos artífices anónimos, que probablemente nunca vamos a conocer sus nombres. Sobre todo porque la mayor parte de los que sí tenemos registrados, que realmente es otra de las partes de mi investigación doctoral y que no es la que quise apuntar en esta conferencia, se puede encontrar principalmente en las ciudades donde sí había al menos alguna estructura asociativa más fuerte. Por ejemplo, en el caso de Lima o en La Plata, donde sí podemos encontrar registros porque en las grandes obras estas personas tenían que firmaban contratos, entonces efectivamente ese registro queda. Lamentablemente, bueno, yo no sé si eso se puede decir realmente lamentablemente, sino que es realmente otro sistema de construcción en el mundo del sur andino, no funcionaba así efectivamente. No había necesidad probablemente de este tipo de relación contractual. Además hay que pensar que no todas las relaciones contractuales se tienen que resolver a partir de lo escrito y que eso es algo que es fundamental también para entender este lugar del artífice, ya que también está la oralidad y probablemente dentro de ese espacio es donde están los nombres de estas personas y que han ido dedicándose en familia o las mismas comunidades a través del tiempo. No es menor, por ejemplo, que antes de la llegada de los españoles, ciertos ayllú se dedicaban específicamente a la construcción de techos y a otro tipo de labores vinculadas con la madera. Están los Quero Camayoc, en el caso de los Quero, también hay otros que tienen que ver directamente como los Yayacama, que tienen que ver como con los albañiles, y bueno, hay diferentes agrupaciones andinas que estuvieron dedicadas a la construcción y que continuaron en el siglo XVI, y por ejemplo, no en el caso del surandino, pero por ejemplo en la área quiteña, vemos que muchos de estos grupos que exigían no tributar y querían seguir entregando su tributo en base a sus saberes técnicos.
Entonces vemos que hay ciertas continuidades que tienen que ver con ciertas prácticas que tienen que ver con la carpintería y que no tienen nombre. En el caso de Quito los conocemos más gracias a las investigaciones de Susan Webster, y que ha podido detectar que estos Ayllu tenían ciertos nombres de localidades y gracias a ellos había un apellido que se les podía, con los que se les podía vincular y ahí aparece el nombre. Pero yo creo que esta necesidad de encontrar el artífice, que bueno, que desde las primeras investigaciones de Emilio Carterre, que empiezan a buscar estos nombres, yo creo que es algo de una perspectiva tradicional de la historia del arte, que queremos encontrar ese nombre, queremos encontrar la escuela, y bueno, a mi modo de entender, creo que esto no es necesariamente el foco en este tipo de construcciones que son anónimas, pero que en el fondo no lo son, porque la comunidad tiene un nombre, es una entidad que con el tiempo va cambiando, pero que se hace cargo de la estructura. Y tomando en cuenta uno de los comentarios bueno, agradecer a Magdalena por todos estos datos específicamente terminológicos, ya que evidentemente para poderlos conocer hay que estar in situ, estar en las comunidades y saber cómo los llaman. Eh, yo creo que desde en este mismo sentido, la misma carpintería va mostrando o sea, yo creo que hay ciertos límites dentro de esta hibridez. Creo que finalmente hay ciertos aspectos que no resisten como tanta mezcla, pero creo que a nivel de lo técnico es, es realmente ideal cómo podemos encontrar esta estructura en la que se encuentra el nudillo, que es propio de lo ibérico, con sistemas de tijerales que son andinos. Entonces es bastante así como didáctico como poder desmembrar la técnica y unirla en el caso andino. Cosa, por ejemplo, que es absolutamente diferente, y en esto me voy a alejar un poco del tema, con las construcciones que se encuentran en Chiloé, que también son de madera y que tienen una tradición que no necesariamente está conectada con las tradiciones propiamente locales, sino de operarios que venían de Europa, de Alemania, y que tienen otra tradición, pero que tienen en común un sistema de parenudillo similar al que se produjo en el mundo ibérico. Y además como esta dinámica también de lo estético, de lo decorativo con lo estructural, es algo que evidentemente no necesariamente es propio de lo ibérico, sino que también es propio de cómo entendemos los espacios, que creo que también es algo que hay que recalcar. O sea, el hecho de decorar una iglesia, pintarla, o cubrirla con textiles, con el tumbadillo, creo que no es necesariamente algo que hay que atribuírselo necesariamente a una tradición particular, sino que es la forma en cómo se concibe el espacio, decorándolo. Eso. Bien, agradecemos la exposición y conferencia de Francisco, que ha sido bastante interesante respecto de poner en escena, bueno, para las y los historiadores, temas que en ocasiones dejamos de lado, ¿no? Porque que tienen que ver con el conocimiento de las técnicas, de las tecnologías que se han movilizado en la construcción de un componente fundamental en el caso del mundo andino, que es el espacio de los templos, ¿no? Y además también los comentarios iluminadores y orientadores de Magdalena Pereira, que seguramente van a nutrir las futuras investigaciones que emprenda Francisco sobre estos temas. Así que agradecer también a ustedes su asistencia y su participación en este 8º ciclo de conferencias del Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Bernardo Higgins, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias, Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a Francisco, todos los y presentes. un saludo especial a los estudiantes, que se pusieron muy bien, los estudiantes de Pedagogía en Historia, que los saludo con mucho cariño de primer año. Así que gracias a los colegas que participaron. Magdalena, en calidad de director del CE, muchas gracias por haber participado y sigamos en contacto. Tú sabes que Francisco es investigador asociado y va a seguir trabajando con nosotros, así que Magdalena, tenerte cerca, digamos, en todas estas cosas. Así que muchas gracias. Y gracias, Nelson, también por esta tan bella actividad. Francisco, un gran abrazo y espero verte presencialmente pronto, ya en este segundo semestre, y poder tomarnos ahí un café y conversar largo. Un abrazo a todas y a todos.
Chau, chau. Chao, chao. Chao, muchas gracias por la atención.